Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la espera. ¿Será que me pueden confirmar si se me escucha? Sí, se escucha bien. Muchas gracias. Muy buenas noches. Vamos a dar inicio al octavo taller de investigación aplicada de la gestión 2021 de la Fundación ARU y el Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad Católica Boliviana, ISEC. Damos la cordial bienvenida a Álvaro Chirino, director ejecutivo de la Fundación ARU, a Carola Tito Velarde, investigadora del ISEC, a la doctora Isalia Nava Bolaños, comentarista de este taller, y a Lucila Aguilar, la expositora, y a todos los presentes. En esta ocasión presentamos la investigación Empoderamiento Materno, un índice para comprender la desnutrición infantil en Bolivia, de la autora Lucila Aguilar. Como primer punto del programa, invitamos por favor al director ejecutivo de la Fundación ARU, Álvaro Chirino, quien dará las palabras de bienvenida. Adelante. Gracias, Stephanie. Bueno, buenas noches a todos y a todas las que se han podido conectar. Agradecer por su interés. Comentarles que esta iniciativa se denomina Talleres de Investigación Aplicada y tiene el espíritu de que un investigador, en este caso una investigadora, presente un trabajo en progreso con la idea de poder tener la retroalimentación de un comentarista y de la comunidad académica en general. El principal objetivo de esto es contribuir a la mejora en la calidad de las investigaciones y este trabajo se hace de manera conjunta con el ISEC y en esta oportunidad tenemos a una investigadora de ARU que nos va a presentar el trabajo denominado Empoderamiento Materno, un índice para comprender la desnutrición infantil en Bolivia. Así que las invitamos a que puedan estar atentos a la presentación y al final vamos a tener un espacio justamente para intercambiar consultas, comentarios, retroalimentaciones hacia la expositora. Agradecer a Isalia Nava Bolaños por aceptar la invitación a comentar este trabajo y esperemos que la sesión y el taller sea bastante productivo. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del director ejecutivo de la Fundación ARU, Álvaro Chirino. Seguidamente presentamos la investigación Empoderamiento Materno, un índice para comprender la desnutrición infantil en Bolivia, de la autora Lucila Aguilar. Lucila Aguilar es licenciada en Economía y egresada de la carrera de Estadística por la Universidad Mayor de San Andrés. Actualmente se desempeña como investigadora de la Unidad de Microdatos y Encuestas de la Fundación ARU. Antes que comience la exposición, recordar a todos los participantes de la reunión de Zoom y del Facebook Live que puedan dejar sus comentarios en el chat o en la transmisión en vivo. Y al final de la participación de la comentarista, se abrirá un espacio para que la autora pueda resolverlas y responderlas. Sin más, damos la bienvenida a Lucila Aguilar con su presentación. Adelante, por favor. Buenas noches a todos. ¿Me confirman, por favor, si si me pueden escuchar y si pueden ver mi pantalla? Sí, se te escucha y se ve, Lucila. Bien. Bueno, voy a empezar. En esta oportunidad voy a presentar el documento de investigación titulado Empoderamiento Materno, un índice para comprender la desnutrición infantil en Bolivia. Dentro de los puntos que voy a tocar a lo largo de la presentación está una pequeña introducción que va a justificar, donde voy a justificar el porqué del tema, una breve revisión de literatura donde se van a detallar los documentos que se han consultado para abordar el tema, los datos que se han utilizado, la metodología, los resultados y finalmente voy a concluir y dar algunas recomendaciones respecto a todo lo que se ha estudiado. El motivo por el cual se ha desarrollado este documento es principalmente porque hay algo que ha llamado la atención que ha declarado UNICEF en 2019, que Bolivia estaba con dificultades para cumplir metas en nutrición de niños y mujeres. En ese sentido, la prevalencia de desnutrición en Bolivia a nivel nacional, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de la gestión 2016,
es igual al 16%, siendo un poco más alta en áreas rurales, 23%, y más baja en áreas urbanas, 12%. Pero cuando se analizan los reportes de desarrollo sostenible de las gestiones 2020 y 2021, donde se presenta el dato de la prevalencia de desnutrición para las gestiones 2017 y 2018, se ve que la misma oscila el 17% y el 15%. Si lo comparamos respecto del dato presentado en 2016, que es el 16%, uno puede notar que está ahí, digamos, está la prevalencia de desnutrición. No es que está bajando, sino se está quedando un poco estancada. Entonces, en ese sentido, ya la OMS, la Organización Mundial de Salud, en 2013 había advertido que una forma de mejorar la salud, no solo materna, sino también la infantil, puede ser a través del empoderamiento de la madre y de la familia. Por esa razón es que se decide indagar o iniciar el estudio respecto a desnutrición infantil y empoderamiento materno. Al momento de revisar la literatura, algo que ha llamado un poco mi atención ha sido que este tipo de estudios se ha desarrollado, pero se ha desarrollado más en continentes como África y Asia. En ese sentido, en África, solo por mencionar algunos, porque si no la presentación se va a extender, está, por ejemplo, el estudio de ALA-OFET 2017 y otros. Ellos han estudiado la influencia del empoderamiento materno sobre la desnutrición infantil en el distrito de Calale, en el país de Benín. Ellos, para la construcción del índice, han empleado un análisis factorial y han construido un índice como tal, identificando que este índice de empoderamiento construido con diferentes dimensiones sí tiene un impacto o un efecto sobre la desnutrición infantil. Por otra parte, también está el estudio de Dosh y Silver en 2019. Ellos, de igual manera, evalúan el grado de empoderamiento de las mujeres en 5 dominios, principalmente la toma de decisiones, la violencia por parte del esposo hacia la pareja, la actitud que tiene una mujer hacia la violencia, la información a disponibilidad que tiene una mujer y los recursos materiales. Para cada dominio se utilizan diferentes tipos de agregación del índice. Entre ellos está el análisis de correspondencia, la metodología de Alquire-Foster, que comúnmente se utiliza para medir pobreza multidimensional, y el enfoque de conjuntos difusos. Todo esto en distintas regiones de Mozambique. Y para evaluar el impacto de la asociación se utiliza un MIMIC, pero no se llega a una conclusión clara de un posible impacto del empoderamiento sobre el estado nutricional de los niños menores de 5 años. Por otra parte, también está el estudio de SILFI, que es un estudio relativamente reciente, data del 2020, y ellos no hacen una medición de un índice, sino analizan diferentes variables que pueden estar asociadas al índice de empoderamiento materno. Entre ellas destacan los años de escolaridad de la madre o en relación a los del padre, la presencia de violencia doméstica y la autonomía que tiene la mujer en la toma de decisiones. Encuentran sí resultados significativos, pero no es de un índice, es de las 3 variables que acabo de mencionar. Sin embargo, a nivel de Asia, existen estudios que datan quizás que no son tan recientes como los de África. Está, por ejemplo, el de Seturaman en 2016. Ellos ahondan de igual manera que en los otros estudios el empoderamiento, considerando diferentes variables a las que se han mencionado en los anteriores estudios, por ejemplo, la movilidad que tiene una mujer dentro de una comunidad, el control que tiene la madre sobre los suministros de alimentos, el empleo actual como el empleo anterior de la madre, la posición que tiene la madre en el hogar y la participación que tiene en la toma de decisiones. También se consideran variables como el tipo de familia, el abuso psicológico y coacción sexual, que datan también de análisis cualitativos, no netamente cuantitativos, así como la distancia que tiene de su hogar natal de su hogar natal.
En ese sentido, este estudio se hace en comunidades rurales y tribales en el sur de India y se emplea una regresión logística, llegando a encontrar que son las variables biológicas las que explican la mayor variabilidad en el estado nutricional de los niños. Nuevamente, recalcar aquí no se construye un índice. Y tiene la misma lógica cuando abordamos los estudios de Bahubali en 2012 o el de IMAI en 2014 o el de Aaron en 2018. Existe un común denominador y es que siempre se utilizan variables referentes a las actitudes que tiene una mujer hacia la violencia, pero no siempre se utilizan todas las variables que se tienen la disponibilidad en las encuestas nacionales de demografía y salud, sino se usa una determinada variable para explicar ese dominio. Y la asociación que se halla siempre es individual. Algunos estudios sí construyen un índice, pero no hay un consenso en la metodología que se utiliza. A veces se utilizan análisis de componentes, a veces análisis factoriales, o como es el caso que he señalado anteriormente, un análisis de ecuaciones y estudios de esa índole. Entonces, pasando ya a los datos, para hacer el análisis se emplea la encuesta nacional de demografía y salud que pone a disposición el Instituto Nacional de Estadística. Particularmente se utilizan las bases de datos referente al hogar, los antecedentes de la mujer, las bases de datos de peso, talla y hemoglobina de los niños y la tabla de datos referente a vivienda. En este estudio consideramos variables tanto dependientes como independientes. Las variables dependientes han sido construidas de forma dicotómica, es decir, que presentan 1 si el niño presenta desnutrición según el indicador antropométrico de talla o longitud para la edad. Otra variable que se ha utilizado también es el peso para la edad, el peso para la talla y adicionalmente se ha utilizado, se está contemplando como variable dependiente la prevalencia de anemia. ¿Por qué? Porque algunos autores llaman a este indicador como una desnutrición oculta. En ese sentido, dado que todas mis variables son dicotómicas, se va a emplear modelos de regresión logit y Probi para dar un poco más de respaldo a los resultados que se presenten. Por lo tanto, vamos a tener 4 modelos diferentes. Y como variables independientes está principalmente el índice de empoderamiento materno. Adicionalmente a este están características físicas de la madre. En este caso se va a tomar en cuenta el índice de masa corporal, las características del niño, como su edad, su sexo, las características del hogar, el índice de riqueza construido a partir de un índice de componentes principales en base a los activos que tiene el hogar, el tamaño del hogar y características geográficas como el área, la región y el departamento. Pero quizás es un poco evidente el uso de variables que se están utilizando, tanto las dependientes como las independientes, salvo por el índice de empoderamiento materno. Entonces, en el índice de empoderamiento materno se han contemplado 14 variables. Dentro de ellas está el nivel de escolaridad de la madre y para todas ellas se han construido variables dicotómicas, de manera que el nivel de escolaridad de la madre va a ser 1 si la madre tiene, si al menos ha terminado la secundaria o está cursando un nivel de educación superior. Violencia por salir de casa sin avisar a su esposo o pareja, este valor va a tomar 1 si es que la mujer no está de acuerdo con este tipo de violencia. Lo propio va a ocurrir con la variable violencia por desatención de niños, violencia por discusiones con esposo o pareja, violencia por rehúso a tener relaciones sexuales y la violencia por desatención de obligaciones. También se contempla la ocupación de la mujer, es decir, este valor va a tomar 1 si la mujer se encuentra ocupada y 0 en otro caso. La decisión de ingresos generados por la mujer.
este valor va a tomar 1 si la mujer tiene al menos algún grado de participación en los ingresos que ella misma genera. Poder de ingresos generados por la mujer, esta variable va a tomar 1 si al menos la mujer gana aproximadamente lo mismo que su pareja o un poco más, ¿no? Decisión respecto al cuidado de la mujer. Todas las variables de decisión van a tomar el valor de 1 si la mujer toma decisiones respecto a un determinado ítem, pues el cuidado de la mujer, respecto a compras caras, respecto a compras diarias, respecto a visitas a amigas o familia, o si no toma solo las decisiones, al menos toma decisiones acompañada de su cónyuge o de algún otro pariente, indicando que tiene que tener al menos algún grado de participación. Y por último, también se considera la exposición a Internet y o redes sociales, es decir, si al menos una vez a la semana la mujer está expuesta, tiene acceso a Internet y o redes sociales. Pasando ya a la parte metodológica, para construir el índice de empoderamiento materno se ha empleado un análisis factorial. Este análisis factorial es un modelo matemático que intenta explicar la correlación que existe entre un conjunto de variables en términos de un número pequeño de factores que son variables no observables. ¿Por qué? Porque el índice como tal, cuando uno escucha empoderamiento materno, no es tan directa la construcción. Entonces es un poco complicado medirla de forma directa, ya sea mediante alguna pregunta que se pueda utilizar en una encuesta. Entonces, y además este índice el índice es prácticamente no observable, entonces se tiene que construir a través de algún conjunto de variables que sí sean observables. En ese sentido, el modelo factorial se define como la ecuación 1, donde una variable aleatoria X puede ser definida como la suma de su vector de medias, una matriz de orden P por K, que es una matriz fija, multiplicada por un vector de variables no observables o latentes de orden K por 1, que son los factores comunes, y un vector de variables no observables, que son directamente los errores o factores específicos. De manera que el modelo presentado en la ecuación 1, por cuestiones prácticas, se va a restringir a un modelo factorial ortogonal, donde los principales supuestos es que la esperanza de los factores es igual a 0, la covarianza de los factores es una matriz identidad, la esperanza de los errores es igual a 0, la covarianza de los errores es igual a una matriz psi, que esta matriz es una matriz diagonal. Y la validez de este modelo K factorial va a ser expresada como una condición que se va a hacer a priori sobre la matriz de covarianzas, o también puede hacerse sobre la matriz de correlaciones. Claro que sí, si es sobre la matriz de correlaciones es un poco más sencillo. De manera que se va a descomponer la matriz de covarianzas o de correlaciones, como se observa en la ecuación 3. Desagregando esto un poco en términos matriciales para que se comprenda mejor, esta varianza de las X sub i va a estar compuesta por una varianza que es común y una varianza que es específica de una determinada variable. Y las covarianzas van a ser unas sumatorias donde los subíndices de I y J van a ser diferentes, ¿no? De manera que, haciendo un poco de operaciones matemáticas, la matriz de covarianzas se puede descomponer de esta manera. Entonces, cuando hacemos un análisis factorial, a veces estimar o encontrar estas matrices delta y psi es un poco complicado. Entonces existen diferentes métodos para construir esa matriz. Dentro de ellos está el método de máxima verosimilitud, el método de componentes principales y el método del
factor común. Entonces, por términos, en términos de metodología, para mí es un poco más sencillo, o bueno, ha sido un poco más sencillo utilizar el método de componentes principales. ¿Por qué? Porque es un poco más intuitivo al momento de ver qué factores voy a retener que van a explicar a las 14 variables de mi índice de empoderamiento. Entonces, voy a seleccionar solamente un conjunto de factores, un conjunto de componentes que van a explicar en general la mayor variabilidad de mis 14 variables. Entonces, una vez que he seleccionado el número de factores que voy a retener de acuerdo a la descomposición de la matriz de covarianzas en matrices más simples que me permiten notar la carga que tiene una determinada variable en un determinado factor, tengo que decidir el número de factores que voy a retener. Y una vez que he decidido los factores que voy a retener, o sea, la cantidad de factores que voy a retener que van a explicar en este caso, mis 14 variables, voy a estimar los puntajes factoriales, donde el iésimo factor extraído va a ser una combinación lineal de los indicadores observados, como se observa en la ecuación 11. Por último, esos coeficientes que los he estimado mediante un modelo de regresión, van a formar parte de mi índice compuesto. Pero este índice compuesto tiene unas ponderaciones. Estamos diciendo que voy a retener m factores, ¿verdad? Entonces, como en cualquier índice, esos m factores tienen que estar ponderados. Y esa suma, esa ponderación va a salir del porcentaje de variación que explica un determinado factor. De manera que la j-ésima observación, es decir, la j-ésima madre, va a tener un índice construido de esta forma. Pero el análisis en sí me va a arrojar como resultado un índice que no necesariamente va a oscilar entre 0 a 100. Puede tener valores negativos. Entonces lo que hacemos es estandarizar ese índice para la madre con valores mínimos y máximos. De manera que la escala del índice va a ser de 0 a 100. Como, bueno, me había adelantado quizás antes, para estimar los resultados se utiliza un modelo de regresión Logit y un modelo de regresión Propt. Pero para la interpretación de los resultados vamos a utilizar los efectos marginales. Ya arribando a la parte de los resultados, es necesario, cuando hacemos un análisis factorial, lo que primero tenemos que analizar, y eso se me ha ido en las diapositivas, mil disculpas, es la validez, es decir, analizar primero la matriz de correlaciones. En este caso, la matriz de correlaciones tiene un determinante mayor a 0, es decir, que es invertible o se puede descomponer. Y adicionalmente a la matriz de correlaciones se le ha hecho una prueba de esfericidad de Bartlett. Es decir, queríamos descartar que la matriz de correlaciones que se está usando es diferente de la identidad. Y en efecto, los test han demostrado que es diferente de la identidad. Adicionalmente, se ha calculado el coeficiente de adecuación de la muestra de Kaiser-Meyer-Olkin, identificando que es plausible el análisis factorial. Entonces, una vez que se hace el análisis factorial, lo que está en el lado izquierdo es un script plot donde se ven los eigenvalores y los criterios que se han tomado en cuenta para decidir cuántos factores voy a retener que van a explicar mis 14 variables. Es que voy a utilizar aquellos eigenvalores que sean mayores a 1. Entonces, estos resultados son a nivel Bolivia y me indican que debería retener 4 factores.
Algunos autores también utilizan el criterio de contraste de caída, es decir, que cuando el resto de los factores tienden a presentar una tendencia horizontal, son los factores que deberían descartarse. Por otra parte, también el mismo hecho de haber utilizado variables quizás que se han utilizado en otros estudios han hecho que sea un poco más fácil para mí identificar cuántos factores voy a retener. En la tabla que está a la izquierda podemos ver que con 14 factores la proporción de varianza que se explica es el 100%. Pero con 4 factores, que es lo que voy a retener, estoy explicando alrededor del 70% de la variabilidad de la información, que creo que es un porcentaje bastante alto y se adecua bien a la identificación de los factores, de las variables que están asociadas a un determinado factor. Lo que sucede cuando desarrollamos un análisis factorial es que la salida preliminar o la salida inicial que vamos a tener es de este tipo, y para nosotros visualmente no podemos decir qué variables se están cargando a un determinado factor. Entonces lo que se hace es rotar estos resultados y se utiliza una rotación Varimax, de manera que ya podemos visualizar en la tabla que está a la derecha qué variables se están cargando a qué factor. Incluso se puede ver que las otras variables ya tienen una carga inferior. Entonces la rotación ayuda bastante a ver, a identificar esos constructos subyacentes. En el caso del primer factor, es decir, que el primer factor por lógica siempre es el que retiene mayor variabilidad y el que tiene un mayor peso. En este caso, todas las variables de violencia se están aglutinando en el factor 1. Las variables referentes a la participación que tiene la mujer en determinados aspectos, sean individuales o sean del hogar, se aglutinan en el factor 2. Variables referentes a si la mujer tiene un empleo y respecto a su poder de decisión sobre los mismos, se están agrupando en el factor 3. Y el nivel educativo y la exposición a, en este caso podríamos denominarlo, ¿no?, un poco la exposición a información, se están aglutinando en el factor 4. De esa manera identificamos 4 factores y son los 4 factores con los que me voy a quedar para posteriormente construir el índice. Entonces, arribando ya a la parte de resultados, una vez que se ha construido el índice, se han encontrado resultados significativos únicamente para la variable altura para la edad, no así para variables como el peso para la edad y ni el peso para la altura. En el caso del peso para la edad, se arguye que es porque este indicador antropométrico es un indicador de corto plazo, es decir, que no revela quizás retardos en el crecimiento o no, bueno, eso. Y el peso para la altura es un indicador combinado de la altura para la edad y peso para la edad. Entonces, dado que ya hay un indicador que está asociado y que no es significativo, es por dicha razón que en ese indicador no se presentan resultados significativos. Tampoco los resultados son significativos cuando se analiza el indicador de anemia, pero esto puede estar extremadamente asociado al tamaño de la muestra, porque al momento de realizar el análisis, uno había iniciado con una muestra superior a los 5.000 niños, cercana a los 6.000 niños, pero por motivos de depuración y demás, me he quedado con 4.000 niños para la parte de indicadores antropométricos. Pero para el indicador de anemia, que es un indicador más sensible, estoy con alrededor de 1.500 niños. Entonces puede ser que esa también haya sido una limitante o que explique quizás que los resultados no son significativos. Pero tanto en el modelo Logit como en el modelo Probit se puede apreciar que el grado de asociación entre el empoderamiento materno
y el indicador antropométrico de altura para la edad oscila entre el 17 y el 18%, indicando que a medida que el índice de empoderamiento es mayor, la probabilidad de que un niño presente desnutrición es menor, o sea, un niño menor de 5 años. Esta asociación es un poco mayor a la que representa, por ejemplo, el tamaño del hogar, pero esta asociación no es mayor cuando se presenta la información por quintiles de riqueza. Es decir, los quintiles de riqueza más altos, los niños van a tender a tener una menor probabilidad de presentar desnutrición, pero un 17 o un 18% de asociación indica que es algo extremadamente fuerte. No obstante, es importante aclarar que el análisis factorial es necesario descomponerlo. Si bien yo estoy presentando los resultados a nivel Bolivia, es importante descomponer los resultados a nivel de área. ¿Por qué? Porque pueden ser que los constructos subyacentes se pueden comportar de diferente manera en diferentes áreas de estudios. En este caso, tanto en el área urbana como en el área rural, se vuelve a hacer correr el análisis factorial considerando estas áreas separadas. Y en efecto, se observa que este índice tiene quizás una mayor asociación en el área rural que en el área urbana. Lo propio se hace cuando se descompone el índice a nivel regional. En Bolivia presentamos 3 regiones, quizás el altiplano corresponde a los departamentos de La Paz, Luri y Potosí, los valles Cochabamba, Chuquisaca y Tarija, y los llanos Arpando, Beni y Santa Cruz. Pero los resultados solo son significativos en las regiones del altiplano y de los llanos. Particularmente en la región de los llanos se ha identificado que este índice de empoderamiento también está asociado o tiene una incidencia sobre los indicadores antropométricos, no solo de altura para la edad, sino también de peso para la edad. Por lo tanto, podemos concluir que, bueno, con el estudio se concluye que niños cuyas madres no justifican violencia de ningún tipo, se encuentran ocupadas o contribuyen con ingresos al hogar y además tienen voz en la toma de decisiones tanto del hogar como personales y han concluido o están expuestas a fuentes de información de manera regular. Los niños de esas madres tienen un mejor estado nutricional, o por lo menos la probabilidad de que tengan un estado nutricional mejor es mayor. Desagregaciones respecto al área de residencia permiten notar que este índice tiene una mayor asociación con la desnutrición infantil a nivel rural que urbano. Y bueno, lo que les había comentado, ¿no? Que en regiones altiplánicas y las llanuras sí hay una incidencia, una asociación, pero no así en la región de los valles. Limitaciones, sí se han encontrado bastantes limitaciones al momento de realizar el estudio y es uno, la disponibilidad de información. ¿Por qué? Porque se ha tenido que restringir la información solo a aquellos niños que tengan madres, aquellos niños cuyo, por así decirlo, tenía información de los indicadores antropométricos de este niño, pero no así de su madre, han tenido que ser excluidos de la muestra. De igual manera, cuando se analizan las variables de violencia, ha sido quizás uno de los supuestos más fuertes que aquellas madres que no estaban en pareja tenían o estaban ciertamente empoderadas, entonces la DAMI ha tomado el valor de 1. Esas serían quizás las limitaciones más fuertes que tiene el estudio, en el sentido en que está muy condicionada a la información que se tiene disponible. Y bueno, dentro de las recomendaciones está que se podrían utilizar quizás otras variables, pero yo lo que he intentado hacer es, dado que hay estudios previos, condensar o aglutinar variables que hayan sido quizás recurrentes en otros estudios y que a su vez puedan ser explicados con el análisis factorial, porque en algún momento me han sugerido que se utilice la experiencia materna, es decir, que no necesariamente una madre que tiene un hijo
es igual a otra madre que quizás tiene 3 hijos. Quizás hay un nivel de poder más alto en esta madre que en esta otra no. Pero eran variables que distorsionaban un poco el ajuste. Entonces han sido potenciales a salir. No obstante, pienso que sí se pueden considerar otras variables que de momento se han podido omitir en mi análisis y que le pueden incrementar rigurosidad al trabajo para que las conclusiones tengan un mayor énfasis en la política pública, porque de momento se puede concluir que hay una asociación entre este índice y los indicadores antropométricos y que puede ser una forma de alcanzar quizás los objetivos de desarrollo sostenible, orientando políticas a empoderar a las madres, es decir, a sensibilizar la actitud que tienen las mujeres hacia la violencia. En este caso también podrían ser políticas públicas referentes al empleo de las mujeres, impulsar quizás con mayor fuerza que las mujeres puedan insertarse en el mercado laboral. ¿Por qué? Porque ha habido estudios que han demostrado que cuando una mujer está activamente ocupada y tiene un ingreso, lo que normalmente sucede es que las mujeres tienden a gastar, si se quiere, su ingreso en alimentación para los niños. No es tanto el caso de los varones, ¿no? Pero eso básicamente, muchas gracias por su atención. Quedo atenta a comentarios, a sugerencias. Gracias. Muchas gracias a Lucila por su presentación. A continuación tendremos los comentarios de Isalia Nava al documento presentado. Isalia Nava es licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Demografía y doctora en Estudios de Población, ambos por el Colegio de México. Es investigadora titular de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y se desempeña como secretaria académica de esta misma institución. En 2012 obtuvo el primer lugar del Premio Gustavo Cabrera Acevedo del Colegio de México, en la modalidad de investigación en población. Sus líneas de investigación y publicaciones son sobre demografía y economía, impacto económico del cambio poblacional, economía y envejecimiento de la población, género y economía. Y bueno, esas son sus líneas de investigación. Ahora sí, le cedemos la palabra a Isalia. Muchas gracias, muy buenas noches. Saludo cordialmente a todas y a todos. ¿Sí ven la presentación? Sí, se ve. Gracias. Bueno, quiero comenzar agradeciendo la oportunidad de comentar esta investigación que ha preparado Lucila y también agradecer la invitación a la Fundación ARU y especialmente Álvaro. Bueno, el documento que acabamos de escuchar, que tiene por título Empoderamiento Materno, un índice para comprender la desnutrición infantil en Bolivia, creo que es un documento muy completo que nos lleva a reflexionar sobre distintos temas que son muy relevantes, en los que quiero ahondar en adelante. Ya nos presentaban cuál es el principal objetivo de la investigación, que es la de analizar la relación entre el empoderamiento materno y el estado nutricional de niñas y niños menores de 5 años en Bolivia. Y a partir de este objetivo, sí quiero mencionar una serie de elementos que me parece que son muy importantes y que encontré al realizar la lectura del documento. Primero quiero comenzar por enfatizar la relevancia de analizar un tema como el que se describe en el documento, que es el de la desnutrición infantil, como nos presentaban al inicio. Es un tema que es muy relevante, que implica grandes desafíos para las sociedades actualmente.
en términos de las consecuencias negativas que pueda tener para los niños, en términos de las enfermedades que se puedan producir, de la mortalidad infantil que pueda llegar a presentarse en distintas regiones que padezcan de esta desnutrición infantil, pero también porque hay una serie de consecuencias negativas que se pueden dejar ver para los niños y que los pueden afectar a lo largo de tu ciclo de vida, es decir, en su edad adulta, conforme van creciendo. Y aquí es muy importante pues los efectos que pueda tener en términos de retraso en el crecimiento y también en términos del desarrollo cognitivo de los niños y las niñas. Por eso me parece que es un tema que es muy importante, el de la desnutrición infantil, y que el texto lo retome, me parece que es relevante. Como bien mencionaban, es un tema que sí se ha analizado bastante, pero sobre todo en países no de América Latina. Entonces, el hecho de retomarlo para el caso de Bolivia, para el país de América Latina, parece que es muy relevante porque pone atención en un tema que debemos de considerar los distintos países de América Latina, porque en estas desagregaciones que se presentan, nos hablaban del elemento regional, podemos tener una serie de regiones al interior de los países donde se esté presentando de manera significativa este problema de desnutrición infantil y que puede tener un efecto negativo sobre los niños y las niñas y en el mediano y largo plazo cuando avancen en su ciclo de vida. Entonces, de ahí quiero enfatizar pues, la relevancia del tema y también que es importante este tipo de investigaciones como ha planteado la autora. En el documento, cuando lo revisé, encontré que se presenta una cuidadosa revisión de la literatura. Es algo que a quien hace la lectura del documento pues va a encontrar en la primera parte, en la primera sección, una revisión que es muy, muy clara en términos de la forma como fue acomodando los principales elementos que quería rescatar de cada una de las investigaciones que presenta. Pone mucho énfasis en los elementos metodológicos y también en parte de los principales resultados. Analiza la bibliografía de distintos países, como el caso de India, Bangladesh, Pakistán, Mozambique, Etiopía, Kenia, Ruanda, Tanzania, Uganda, Ghana, África subsahariana y algunos más puntuales, como el caso del distrito de Calale. Y a partir de esta reflexión y de esta revisión profunda de la literatura que presenta, nos lleva a reflexionar sobre la importancia de considerar este tipo de temáticas en países como América Latina y como plantea en el documento, pues habla de la ausencia de este tipo de investigaciones y con este tipo de enfoques para el caso de América Latina. Entonces, en esa dirección me parece que es una investigación que es pionera, que como mencionaba anteriormente, nos ayuda a retomar un tema que es relevante en la región de América Latina y, bueno, en este caso, en el país que analiza, que es el de Bolivia. Me parece también que a partir de la revisión que hace, como es una revisión muy específica, muy profunda, muy cuidadosa, la autora concluye que si bien es cierto que se han desarrollado distintas metodologías en estos países, no hay una construcción como la de un índice como la que se propone aquí, y en esa dirección creo que representa o tiene un aporte que es importante para la investigación y que es relevante pues para los estudios sobre desnutrición infantil en términos de tener una nueva aportación, un nuevo elemento que considerar. Posteriormente, en la investigación, pues viene la sección de datos, donde pues describe que la encuesta que utiliza es esta encuesta nacional de demografía y salud. Aquí, a lo mejor, como para una lectora externa, como es mi caso, que conozco las encuestas de México, pero no tengo tanta familiaridad con encuestas de Bolivia, creo que hubiera sido bueno agregar una descripción más amplia para conocer un poquito más de esa encuesta en el caso de Bolivia. Esa sería como una recomendación para, pues, en adelante para algunas de las investigaciones que va a seguir trabajando. Posteriormente presenta una revisión muy, muy detallada de las variables que van a presentar y que son básicas para la investigación, de las variables dependientes y de las variables explicativas, que también ya las ha presentado aquí. En el caso de las variables dependientes, me parece que es una riqueza el hecho de considerar estas 4 variables, la desnutrición según altura para la edad,
según peso para la altura, según peso para la edad y además incorporar este elemento de anemia, ¿no? Y toda la justificación que aparece en el texto de por qué es importante considerar esta variable, este aspecto de anemia en el estudio de la desnutrición infantil. Entonces también aquí encuentro que hay una aportación adicional a diferencia pues, de otras investigaciones que trabaja con desnutrición infantil y que en este texto encontramos un esfuerzo importante por analizar 4 variables y por identificar cuáles van a ser los principales factores explicativos de estas variables de desnutrición. Presenta también para acercarnos a entender la relevancia de este tipo de variables, presenta ahí unas relaciones que identifica con el nivel educativo de la madre en el sentido de considerar que es una variable que es relevante para la investigación. Ahí también me hubiera gustado abrir un poquito más las escolaridades que se presentan, sobre todo porque vemos unas diferencias que son muy importantes entre las madres que están sin escolaridad, por ejemplo, las que tienen primaria, conforme vamos avanzando. Entonces, a manera de sugerencia, me preguntaba cómo se modificarían estos resultados si consideramos algunas particularidades de la escolaridad de la madre, como por ejemplo el hecho de si tiene o no primaria completa, si tiene o no secundaria completa, cómo considerar ese tipo de variables. Y bueno, aquí también aprovecho para preguntar si en su momento se hicieron estos análisis un poquito más profundos sobre el nivel educativo de la madre. Como parte ya de las variables independientes, pues creo que es la principal aportación de la investigación, este índice de empoderamiento materno que presenta, que construye a partir de las 14 variables que nos presentaba en la exposición, me parece que es una propuesta innovadora. El ejercicio de análisis, de construcción de ese índice de empoderamiento me parece que es bastante robusto y que logra conjuntar una serie de elementos que son relevantes para poder considerar después como un factor explicativo de la desnutrición infantil. Entonces considero que esta variable pues es el principal aporte de la investigación y que como lo va explicando, como lo va justificando a lo largo de la investigación, no es algo que no se ha considerado, no se ha trabajado en otras investigaciones para el caso de Bolivia. Y además incluye una serie de variables que son importantes. Me pareció correcto, me pareció bastante útil la manera como las organizó en términos de tener, por un lado, estas variables que son importantes para la madre, que es el índice de masa corporal de las madres, pero además de ir organizando una serie de características de la población que está estudiando, ¿no? Las características de los niños, pero además las características de los hogares y también las características geográficas, es decir, tenemos información de distintos niveles de variables que pueden estar determinando la desnutrición infantil. Y bueno, como mencionaba ella en la exposición, como parte de las características del niño, agrega estas variables que son las más tradicionales, las más básicas del sexo, la edad, en el caso del hogar, el tamaño, los quintiles de ingreso, y en las geográficas, la relevancia de tomar en cuenta la región y la localidad, que también ahí encuentro que hay una serie de aportes, a diferencia de otras investigaciones que se quedan a niveles de análisis de pronto donde solamente toman en cuenta las características individuales y dejan de lado estas características regionales. Entonces, por ese lado me parece que es una investigación que ha incorporado variables explicativas de distintos niveles y ámbitos de análisis que nos permiten tener un panorama más amplio de estos factores explicativos de la desnutrición infantil. Y como parte de la metodología, bueno, presenta este análisis factorial para la construcción del índice de empoderamiento. Bueno, ya nos explicaba ya en la exposición y en el texto aparece también muy bien explicado. Una metodología muy robusta que nos ayuda a entender la construcción de esta variable explicativa. Y después presenta estos modelos de regresión Logit y Probit para estimar ahora sí los factores explicativos de la desnutrición infantil. Y aquí en esta parte de la metodología, pues a medida que el índice de empoderamiento materno es mayor, la probabilidad de desnutrición en niños de 5 años o menos es menor. Aquí uno de los resultados que aparece en la investigación, y bueno, por lo menos me llamó a mí la atención,
es el hecho de que solamente fuera significativa esta variable y muchas otras de las variables que ella presenta, pero sobre todo esta que es central para su investigación, para este indicador de altura para la edad, pero que no fuera significativa para estas otras variables que dan cuenta también de la desnutrición infantil, que es el peso para la altura, el peso para la edad y también la anemia. Entonces, a pesar de las explicaciones que aparecen en el texto y que también ella ha delineado ahora en la exposición, creo que tenemos que reflexionar un poquito más en esa dirección de la falta de significancia en varias de esas variables que incorporó y que no fueron significativas. De pronto, ya adelantaba ella algo en la parte de las conclusiones, de pronto pensaba que se requeriría a lo mejor un análisis más amplio, más profundo en términos de hacer esta separación entre esta desnutrición que es crónica versus esta desnutrición que es aguda y en hacer quizá una separación tomando en cuenta pues este tipo de desnutrición y también quizá considerar algunos factores explicativos que puedan ser distintos en cada una de ellas. Me parece que también se pueden hacer aquí como parte de futuras investigaciones algunas interacciones, quizá al momento de incorporar alguna interacción entre las variables explicativas, no sé si se modifiquen algunas de las significancias, pero el hecho de estar analizando el efecto, por ejemplo, de la edad y aparte de ser mujer, quizá pueda tener ahí pues alguna variable significativa, puede tener alguna modificación en términos de los resultados de su investigación, solo pensando como futuras líneas de investigación y elementos que quizás se puedan incorporar más adelante. También aquí, y eso es una pregunta, cuando yo revisaba, pues entendí que eran los efectos marginales los que presentaba como resultados. No me quedó claro si se trataba de efectos marginales evaluados en la media, en el promedio, o eran valores representativos. Entonces esa es una pregunta que tengo para ella. Me parece también que en la parte de los resultados, sí los resultados, pero se quedan un poquito cortos y pueden dar bastante material para una discusión más profunda, sobre todo, como ella menciona al inicio de la investigación, que es un índice que no se ha construido, es un tema que no se ha tomado en cuenta de manera significativa en las investigaciones. Entonces, me parece que hay bastantes elementos que se pueden ahí rescatar a partir de los resultados que presenta y también una recomendación que creo que se puede considerar en algún momento escenarios a partir de trabajar con las probabilidades y los efectos marginales que arrojan estos modelos de regresión logística, los modelos que estima. Como parte de sus conclusiones y recomendaciones en esta sección pone mucho énfasis pues, en los principales resultados de la investigación. También reconoce algunas limitaciones de la investigación en términos de la posibilidad de tener variables omitidas o la necesidad de tener esta matriz de correlaciones tetracóricas. Eso me parece que es muy relevante. Y nada más yo adelantaba ahí, si no se podemos considerar otras variables, ella ya en esta exposición mencionaba que era muy importante considerar la experiencia materna y yo me preguntaba de algunas otras variables, por ejemplo, algunas condiciones prenatales o a lo mejor algunas variables relacionadas con acceso a los servicios públicos que puedan ser relevantes y que no estén incluidas en el modelo y que a lo mejor den cuenta pues de resultados que sean interesantes y que tengan efectos significativos en la estimación de la desnutrición infantil. También me parece que la investigación nos lleva a reflexionar sobre escenarios actuales, sobre las situaciones actuales que estamos viviendo. Aquí el tema pues, de la pandemia, del COVID-19, creo que ha cambiado de manera profunda muchas de las situaciones que experimenta la población y me parece que algunas de las investigaciones pues ya han adelantado algunos efectos negativos que pueda tener en la desnutrición infantil en términos de una disminución de la lactancia materna, de pronto por información errónea sobre la transmisión del virus a través de la leche materna. Entonces, me parece que hay algunos elementos que pueden ser muy importantes retomar en futuras investigaciones.
Sabemos también como consecuencia de la pandemia, pues los riesgos de inseguridad alimentaria y desnutrición están también incrementando. Entonces, el hecho de considerar estos resultados que tiene la investigación en un contexto pues ya de la pandemia y también de lo que viene en adelante, de pospandemia, pueden ser relevantes para plantear políticas públicas que son necesarias en un momento como el actual, para considerar una serie de políticas de salud que sean integrales, que coordinen acciones, programas que vayan encaminados a disminuir la desnutrición y apoyar los ingresos de las familias más vulnerables. En los resultados que nos presentaban es muy visible el efecto que tienen estas variables de quintiles de ingreso, y podemos observar cómo pues, las personas que están en los quintiles más bajos son las que se encuentran en peores condiciones. Entonces creo que en esta dirección la investigación pues apunta elementos que pueden ser retomados más adelante en términos de acciones y medidas específicas para la política pública, y sobre todo para acompañar el cuidado de los niños y de las niñas en esta primera infancia y garantizar que tengan una calidad de vida adecuada, un bienestar. Muchas gracias, esos serían mis comentarios. Muchas gracias, Isalia Nava, por los valiosos comentarios a la investigación. Pregunto a la autora si desea responder a los comentarios o añadir algo a su presentación. Sí, quizás para que no queden cabos sueltos respecto a algunas consultas que hizo Isalia. Respecto al nivel educativo, sí se ha analizado por el tipo de escolaridad que tiene la madre. En realidad sí, pero no lo he puesto en el documento porque me causaba un poco de conflicto la parte visual de qué niveles considerar, qué otros niveles no considerar para que se vea bien la relación que existe entre esta variable que se utiliza en la mayoría de los análisis y los indicadores de desnutrición infantil. Pero sí lo voy a considerar para robustecer un poco más el trabajo y para que sea un poco más clara la relación o el poder que tiene quizás esta variable con respecto a los indicadores de desnutrición infantil. Respecto a la falta de significancia de otras variables, sí es algo que yo personalmente no sé cómo explicarlo. Pienso que quizás un estudio más cualitativo o quizás un estudio longitudinal puede ser la clave para ver si este índice que he construido tiene alguna asociación o alguna relación con los indicadores antropométricos señalados. Y en efecto, sí, ha sido una omisión mía esto de los efectos marginales. Sí son los efectos marginales promedio. Lo voy a aclarar en el documento. Respecto a esto de las condiciones prenatales, y creo que va estrechamente ligado a lo que decías respecto a la Encuesta Nacional de Demografía y Salud. La Encuesta Nacional de Demografía y Salud tiene bastante información a nivel de Bolivia, pero particularmente esto del control, o sea, de la lactancia materna, la información está condicionada al último hijo de la madre, no necesariamente a todos los niños que estoy en el estudio, que son todos los menores de 5 años. Entonces, quizás va a ser una variable que aún va a reducir un poco más mi muestra. Entonces, en algún momento le he llegado a considerar esto de la lactancia materna porque sí es bastante importante. Pero esa ha sido quizás la limitación que he encontrado con esta variable. Y justamente esto del COVID-19 es lo que también me ha llevado a analizar este tema. ¿Por qué? Porque al momento de hacer las pruebas iniciales, quizás antes de hacer el documento, he notado siempre que o sea, son las variables de la violencia las que se generan al primer factor. Entonces eso indica que hay que es el componente o la variable latente que es de violencia que se está midiendo a partir de las actitudes que tiene una mujer hacia la violencia, es el componente que está aglutinando mayor variación
y por ende el que tiene un peso mayor en el índice. Entonces, dado el alto índice de violencia doméstica que se está experimentando en Bolivia, y ha sido un poco peor con esto de la pandemia, se reportan casos casi diarios, el estudio, pues, desde mi punto de vista, da luces para indagar con mayor precisión si el grado o la experiencia en la que las mujeres tienen hacia estos escenarios de violencia tiene efectos sobre los menores de 5 años, y estos efectos quizás no se ven en el corto plazo, sino quizás van a ser más en el largo plazo, y puede ser esa la razón por la que se haya visto más en el indicador de altura para la edad, donde este indicador mide realmente la desnutrición en el largo plazo. Eso, espero haber aclarado tus dudas o haber complementado quizás la exposición, que no la he debido hacer tal vez muy clara en algunos aspectos. Pero eso, gracias. Muchas gracias, Lucila, por la respuesta. Ahora abrimos el espacio para preguntas del público. Los participantes que quieran hacer una pregunta o comentario pueden activar su micrófono o escribir en el chat de Zoom. Recordarles también que las personas que nos están viendo por Facebook Live pueden dejar sus consultas en la parte de comentarios y enseguida serán leídas por la autora. No sé si alguien quiere hacer un comentario o alguna consulta acá ahora por la reunión de Zoom. Creo que no hay consultas. Vamos a ver en el Facebook si hay alguna pregunta. Bueno, aprovecho este momento para pedirles a todos los participantes puedan llenar la siguiente encuesta que les estamos dejando en el chat de Zoom, ya que de esta forma podemos escuchar sus sugerencias y mejorar el desempeño de nuestros talleres. Muchas gracias. Para finalizar el evento, cedo la palabra a Carola Tito Velarde, investigadora del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas, para dar las palabras de cierre. Adelante, por favor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, buenas noches. Felicitar a Lucila por la investigación y la presentación y agradecer a Isalia por los valiosos comentarios. Sin duda la discusión de problemas sociales a partir de la evidencia con la que contribuyen las investigaciones como la que ahora presentó Lucila, permiten profundizar su comprensión y bueno, también como un último fin esperamos que sean de insumos para fortalecer políticas sociales y económicas. El taller de investigación aplicada fue creado con ese espíritu, ¿no? Fue creado con la intención de proveer un espacio de discusión académica que permita fortalecer la investigación tanto de jóvenes y aprender también de las investigaciones de expertos en diferentes áreas. En esta gestión 2021 contamos con 8 talleres en que se presentaron investigaciones muy interesantes y oportunas, ¿no? Y que también contaron con comentaristas de alto nivel, de los cuales como equipo nos sentimos contentos. En representación del ISEC expreso un agradecimiento al equipo de Fundación ARU, al equipo interno del ISEC y el apoyo que nos brinda la Fundación Hans Seidel. El compromiso que demuestran todos ellos con esta actividad ha hecho posible finalizar otra gestión con éxito. Y también agradecer a todo el público que nos sigue mes tras mes en las transmisiones vía Zoom y también por las redes sociales. Muchas gracias y la siguiente gestión estaremos inaugurando con nuevas investigaciones y nuevos talleres. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Carola, por sus palabras y comentarios.
Con este último punto, damos por finalizado el último taller de investigación aplicada de la gestión 2021. Agradecemos la presencia del director de la Fundación ARU, Álvaro Chirino, a la investigadora del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas, ISEC, Carola Tito, a la comentarista Isalia Nava Bolaños, a nuestra expositora Lucila Aguilar y a todos los participantes. Nos despedimos y que tengan buena noche. Gracias, nos vemos. Chao. Hasta luego, gracias. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.